El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Cordaire, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Muy buenas noches tengan todos los televidentes de este programa cristiano que llevamos a cabo por este canal 16 y también por el canal 112 de Cali, canal 12 de Protelco, y también lo pueden ustedes ver por el www.canalccali.com. Estamos en compañía aquí de nuestro hermano Horacio Rodríguez y Luis Eduardo Flores, quien les traemos este mensaje que viene del Señor, del Todopoderoso. Nosotros, como ya hemos anotado siempre, no nos hemos declarado pastores porque el pastor es Cristo Jesús, nuestra vida. Somos embajadores que llevamos la palabra de Dios y nos trae aquí a este lugar a cumplir ese mandato que Él nos coloca en su Evangelio. Id y predicad el Evangelio a todo el mundo, dice en la palabra del Señor. El Señor es el que agrega a la iglesia, Él es el que da el crecimiento. Nosotros cumplimos con llevarlo y el poder de Dios es el que te va a transformar, el que te va a cambiar. Hoy tienes también esa oportunidad de escuchar su palabra, que es poderosa. Él quiere que todos nosotros verdaderamente nos arrepintamos para poder así conseguir todas esas promesas que Él tiene preparadas para los que le aman en espíritu y en verdad. Vamos a orar, a leer en la palabra del Señor en el Salmo 91 para dar inicio a la palabra. Dice el Señor, Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerá el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por su habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Este salmo notamos nosotros cuando visitamos un hogar, regularmente en muchas casas tienen la Biblia abierta en este Salmo 91. Y uno de entrada piensa inmediatamente que pues la gente está en la palabra de Dios. Pero pregunta uno si lo han leído y resulta que no, lo tienen ahí como cualquier fetichismo, como una religiosidad. Están hasta las páginas, las encuentra uno totalmente amarillas de estar abiertas en este lugar. Cuando el Señor
nos está enseñando a través de allí que el que habita al abrigo del Altísimo, vamos a tener que una protección de un Todopoderoso, que es el que nos da la vida, que es el que nos guarda de todo mal y de todo peligro, de toda potestad, de toda hueste de maldad. Hay una condición, el que habita. Para entrar, habitar a ese lugar, tenemos verdaderamente que arrepentirnos. Tenemos que buscar en las Escrituras el conocimiento del Dios Altísimo para poder nosotros tener acceso a todas esas promesas que Él tiene, para que esa protección, como dice ahí, que es a través de ese abrigo, que es su Santo Espíritu que nos cobija, que nos guarda de todo mal, Él nos va a librar en el día malo, porque todos los días son malos, solamente que cada día trae su propio afán, porque nosotros sin Cristo y sin Dios estábamos totalmente muertos en delitos y pecados. Hoy el Señor quiere que tú que estás allí verdaderamente lo busques esa protección de ese abrigo del Altísimo, para que Él te guarde en todo momento y en todo lugar. Hoy en día está la iglesia del Señor sufriendo grandes ataques porque el enemigo se mete por estas cuestiones que se van cayendo en religiosidades, y asimismo la iglesia se va metiendo en cosas totalmente externas, así como tienen la Biblia en la casa totalmente abierta, pero no conocen lo que está allí escrito, toda la sabiduría y toda la ciencia de Dios. Entonces no se está haciendo nada. Y así es cuando van a ciertos lugares donde pastores, declarados pastores, comienzan a enseñar la palabra de Dios, pero en una forma totalmente material, cuando la palabra de Dios es totalmente espiritual. El Señor nos enseña siempre esto, la palabra es espiritual, porque es un libro totalmente sellado. Al principio nosotros también la leíamos, entendíamos aparentemente una parte, pero lo que había en el fondo, en la profundidad, en lo espiritual, era donde estaba el verdadero mensaje. Y eso es lo que el Señor quiere, que adquiramos la mente de Cristo para poder buscarlo a Él y entenderlo, conocerlo, cómo actúa en nuestra vida, por qué nos suceden tantas cosas negativas y nosotros nos preguntamos, ¿pero qué nos pasa? ¿Por qué sucede tal catástrofe? ¿Por qué hay tanto problema en las familias? ¿Sí? ¿Por qué hay tanto robo? ¿Por qué hay tanta destrucción? Tanto engaño, ¿sí? En los gobiernos, tanta maldad, tanta muerte, tanto sicariato y todo eso. ¿Por qué? Porque la maldad está allí. La maldad es un espíritu que está al acecho, ¿sí? Ese espíritu contrario al espíritu de Dios. La única forma de contrarrestar todo espíritu de maldad es a través de las Sagradas Escrituras, a través de la palabra de Dios, para cuando tú vayas a cierto lugar, confrontes con la palabra, con lo que te están diciendo, si es verdaderamente espiritual o si te están predicando algo amañado. Ahí es donde el Señor nos pone los ojos espirituales, el entendimiento y el conocimiento para poder discernir. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Sí ve? Como vemos nosotros a través de todos estos fenómenos naturales, ahí viene, en medio de todo eso viene el lazo del cazador y se lleva al que esté sin Dios, sin ley, el que está pensando en mañana voy, mañana hago, y resulta que no está pensando si Dios quiere, si es la voluntad del Señor. Mucha gente, allá escuchaba yo testimonios cuando este huracán Dorian, que fue tan devastador allí en Bahamas, iba directamente a la Florida, pero mucha gente, no sabemos cuántas, estuvieron en la playa orando
al único que lo puede todo. Y gloria a Dios que allí se dio que el poder de Dios es grande. Ese Dorian que iba a atacar allí la Florida, en la ciudad allá de Miami y todo, quién sabe qué tanta destrucción iba a causar, lo desvió. Mas no hicieron de pronto lo mismo allí en Bahamas, ¿cierto? Porque el Señor dice que donde haya 2 o más reunidos en su santo nombre, Él está allí y Él escuchará. Por eso la invitación a que nosotros no dejemos verdaderamente de escuchar y de escudriñar las Escrituras, porque de ella os parece que emana la vida. Él te va a librar del brazo del cazador, ¿sí? Del secuestrador, el cual no fue librado ese comerciante de acá del valle que iba con un grupo de ciclistas entrenando y fue apartado y sacado de allí de la montonera y fue secuestrado. Cayó en brazos del cazador. Por eso hay que estar en oración, perseverando constantemente para que recibamos esa protección que Dios quiere para ti, para mí, para todos. Pero hay que creer, y hay que creer verdaderamente, y hay que ser celosos donde nos congregamos, porque hay veces no es por la montonera. El Señor no está en lugares grandes, está en lugares pequeños. Él no está donde está el bullicio, Él está así como Elías en el viento apacible. Ahí sí está el Señor. Ahí es donde Él quiere permanecer, en el espíritu de tu mente. Dice el Señor allí en Tesalonicenses una parte muy importante que el Señor quiere que abramos bien los ojos en estos tiempos tan difíciles, donde está siendo la iglesia verdaderamente vituperada, ¿sí? Está siendo engañada. El que va allá sin el poder de la palabra de Dios y no tiene ese discernimiento espiritual que Dios nos va dando, va a caer de pronto en un engaño y su postrer estado va a ser peor que el primero. ¿Qué nos dice allí Tesalonicenses? Gloria a Dios. La palabra del Señor nos dice hoy que nos advierte que nosotros estemos atentos a este último tiempo donde vendrán burladores con señales, prodigios, engañosos, y aún los escogidos serán engañados si no tienen ese conocimiento de Dios. Como dice la palabra de Dios allá en Isaías 9, dice la palabra de Dios que será llena toda la tierra del conocimiento de la palabra de Dios, como las aguas cubren al mar. Nosotros tenemos que tener ese conocimiento de la palabra de Dios y escudriñar las sagradas escrituras para que estos burladores que se están manifestando en este postrer tiempo no vengan a engañar la grey de Dios con señales, prodigios, milagros y ganancias deshonestas, que eso es lo que se está viendo en la iglesia del Señor hoy, por no tener un conocimiento del Señor. Por eso el Señor dice en Isaías 1:9 que también dice la palabra de Dios que si Dios no hubiera dejado un remanente, hubiéramos sido peor que Sodoma y Gomorra, porque no hay quien se oponga a estos falsos apóstoles fraudulentos que leudan la masa de la palabra de Dios, pisotean el agua y la ensucian, diciendo un poco de cosas terrenales, no espirituales. Y el Señor nos advirtió muy claramente en Lucas 10, que vendrán burladores y diciendo que con dinero no se predica la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios allá en Lucas 10, antes de que empecemos. Lucas 10 dice: después de esto el Señor escogió también a otros 72 y los mandó de dos en dos delante de él a todos los pueblos y lugares a donde tenía que ir, porque la palabra de Dios la llevan los mensajeros y los discípulos del Señor enviados por el Señor, porque tienen que estar bien preparados, porque nos van a salir al ataque muchos opositores y que van a difamar de la palabra del Señor y a engañar a muchos, porque se meten en la palabra de Dios, porque el Señor nos advierte que la cizaña
y el trigo están en la iglesia del Señor. Y hasta el último tiempo el Señor no va a quitar la cizaña que va a ser quemada. Y el trigo es el que recoge el Señor en sus graneros. Por eso la palabra de Dios nosotros la tenemos que saber muy bien, dice el apóstol Pablo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, dice 1 Corintios 10, sino poderosas en Dios, o sea, son espirituales, para llevar cautivo todo pensamiento al Señor, la mente a Cristo Jesús. Y nosotros tenemos que saber muy bien la palabra del Señor, porque van a ser engañadores y van a perturbar la grey de Dios, e inclusive los pueden sacar para que ellos se opongan a la fe del santo evangelio, porque nosotros somos salvos por fe, no por obras terrenales. Dice la palabra de Dios que los mandó y les dijo: ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Los verdaderos trabajadores del Señor, los que llevan el poder de Dios y el mensaje de Dios, que son los discípulos del Señor, son pocos. Por eso el Señor deja un remanente que se oponga a todas estas fuerzas malignas que se están viniendo en este postrer tiempo con la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios, porque es la única forma donde se derriban esos argumentos con 2, 3, 4 versículos del Señor, porque están haciendo sectas con un solo versículo y sacan de la fuente de la palabra de Dios y engañan a la gente. Dice la palabra del Señor que la sumatoria de su verdad, la sumatoria es toda la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, y debemos de enseñarla así como el Señor manda. Amén. Y dice: pero los trabajadores son pocos, por eso pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Esto no es así nomás, que nos vamos metiendo así como así a predicar un mensaje de la salvación, no teniendo un conocimiento del Señor. Y por lo tanto dice que muchos son metiches, dice la palabra de Dios, y están vituperando la palabra de Dios y no están entrando al verdadero evangelio, no entran ni dejan entrar, porque se está predicando un evangelio es de prosperidad, un evangelio de dinero, un evangelio material, y la gente corre a esa parte de ese evangelio material y está siendo engañada, porque no hay verdaderos apóstoles que se metan a la brecha a ir a refutar argumentos que vayan en contra del conocimiento de Dios, porque las mesas, dice, están vacías, no hay palabra de Dios en las iglesias verdadera, las mesas las han contaminado, que es la palabra de Dios. Por lo tanto el Señor dice en Juan 2 que les volteó las mesas, no tienen nada de palabra de Dios, porque estaban negociando con la palabra de Dios, estaban negociando y habían hecho una cueva de ladrones, el recinto sagrado del Señor. Eso se está viendo hoy también en muchas partes donde se está predicando un evangelio solamente de prosperidad, de cosas terrenales, y diciendo que hay que hacer un pacto con Dios y que si tú le das a Dios, Él te da. ¿Qué es eso? Eso es terrenal. El Señor dice que teniendo abrigo y sustento estemos contentos en Timoteo 6. Dice la palabra de Dios, porque tenemos que tener el conocimiento de la palabra de Dios para derribar todos esos argumentos. Dice que vayan ustedes, miren lo que los envío como corderos en medio de lobos, porque el verdadero evangelista va a tener oposición a la palabra de Dios, porque se está predicando un evangelio terrenal, un evangelio material, un evangelio de dinero, el cual el Señor no ha mandado a eso, porque el Señor dice que están negociando con la grey de Dios con dinero. Desde Génesis se habla ese versículo, hermano, búsquelo, Génesis 14. Desde Génesis está contaminada la iglesia de Dios, donde el enemigo compraba las almas a base de cosas terrenales y materiales, y eso es lo que está viendo en muchas iglesias, donde falsos maestros fraudulentos están contaminando la palabra de Dios y vituperándola con cosas y señales terrenales. 14, Dice 14, 21. Vayan ustedes y miren que los envío como corderos en medio de lobos, no lleven dinero. Es lo primero que nos advierte el Señor cuando se va a llevar la palabra de Dios. La palabra de Dios no es un negocio, la palabra de Dios no es un evangelio de prosperidad solamente. El Señor muy claramente dice que la palabra de Dios, buscad, si quieres ser próspero, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. En Mateo 6:33, mas todas las cosas vendrán por añadidura. Pero nosotros hacemos es al revés, estamos buscando como impíos, como cosas terrenales, primero las cosas que vemos, y la fe no está verdaderamente en las iglesias,
Y el Señor les dijo: tu dinero perezca, porque crees que el don de Dios, a través de Hechos de los Apóstoles 8, el apóstol Pablo dijo: tu dinero perezca si crees que el don de Dios se compra con dinero. El Espíritu Santo no se compra con dinero. Ni tu oro ni tu plata te podrán salvar si no hay un verdadero arrepentimiento y una verdadera búsqueda del Señor para tener salvación en esta vida presente, terrenal, y la porvenir, que es la vida eterna. No lleven dinero, ni provisiones, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie en el camino. Cuando entren en una casa, saluden primero diciendo: paz a esta casa. O sea, tenemos que llevar ese mensaje del amor, de la paz, de la reconciliación, un mensaje de poder, no un mensaje engañoso y mentiroso de donde se está engañando a la grey de Dios con ganancias deshonestas. Dios no quiere eso. Génesis 14 nos habla el Señor. Génesis 14, 21 dice: entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano al Señor Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Estamos viendo que desde Génesis el Señor nos está advirtiendo que en la iglesia del Señor está lo material y está lo espiritual. Ese rey de Salem es nuestro Señor Jesucristo, que está escondido ahí, porque el único rey sacerdote es nuestro Señor Jesucristo, que vino a nosotros. ¿Y qué le ofreció? Ofrecía vino, aceite, que es la parte espiritual. Pero el rey de Sodoma estaba metido ahí, y el rey de Sodoma está metido en las iglesias. ¿Qué ofrece el rey de Sodoma, hermanos míos? El rey de Sodoma le ofreció lo que le ofreció a Cristo. Todo esto que ves, todo esto material, todas estas cosas, para apartarte del rey de Salem, que es nuestro Señor Jesucristo, te lo daré si de rodillas me adorares. Si tentó al Señor, no nos va a tentar a nosotros, que somos más terrenales y materiales y bajos que espirituales. Por eso hay que tener el conocimiento de la palabra de Dios, dice el Señor, porque los pueblos son destruidos por falta de conocimiento, y Dios ya nos regaló ese conocimiento, esa sabiduría, esa inteligencia para apartarnos de mal. Esa parte Dios nos la regaló, que es espiritual, a través de nuestro Señor Jesucristo. Nos dio el Espíritu Santo de Dios. Es un Espíritu Santo que debe haber en nosotros, no engaños, mentiras, traiciones, como se está viendo en la iglesia del Señor, donde dicen que tienen a Dios, pero no tienen el aceite, no tienen el vino, no tienen el trigo, no tienen la palabra de Dios. Es un trigo leudado, una palabra leudada, dice el Señor en Ezequiel 13. Por pedazos llegan y engañan a la gente con un versículo de la palabra de Dios, y ahí se quedan y ahí no salen. Y dicen que están diciendo que en Malaquías 4, que malditos sois. Si ya el Señor rompió toda maldición, está escrito en la palabra de Dios. Dios quitó la maldición al destruir el pecado y la muerte en la cruz, y nos redimió de todas estas maldiciones, dice la palabra del Señor. Y enseñan que si usted no da, que si usted no da plata, que si usted no da dinero, que si usted no ofrenda, que si usted no diezma, como está haciendo el rey de Sodoma. El rey de Sodoma le ofreció a Abraham dinero, plata, cosas terrenales, si le diera las almas que había recuperado el padre Abraham. Entonces hay una confusión en la iglesia del Señor, espiritual y material. Y el Señor dice que el Señor, nosotros no amamos a dos señores. Si Baal es Dios, seguirle. Si no, el Dios verdadero. Y vemos como los profetas de Baal se están manifestando en este postrer tiempo con cosas terrenales. Están escritas, hermano, y tienen que venir al conocimiento de Dios, como las aguas cubren al mar, porque es delicadísimo. Perdón. Es delicadísimo esto que está sucediendo de la palabra de Dios en las iglesias todas, que la gente se está tras de los falsos apóstoles, falsos profetas de Baal. Y el Señor no quiere eso. Desde Génesis el Señor nos está advirtiendo que el rey de Sodoma, que es el príncipe de este mundo, engaña a las personas con cosas terrenales que están escritas, porque el Señor nos advierte todo en las Sagradas Escrituras, y que tenemos que tener el conocimiento de Dios, que tenemos que leer la palabra de Dios y escudriñarla.
para que no entremos en engaño y mentiras en este postrer tiempo donde la iglesia va a ser alejada por los falsos profetas y los falsos baales, dice allá en Apocalipsis 16. Vamos a leer, predicar la palabra. Bien, amén. El Señor nos dice allí, conforme a lo que nos está hablando a través de acá el hermano, que es una orden, es un mandato que Él nos manda. Segunda de Timoteo 4, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesús Cristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahí estamos viendo cómo el Señor va haciendo una exhortación a la iglesia que estamos viendo hoy en día en la ciudad, ¿sí? Y en todo el mundo, donde están predicando totalmente una palabra acomodada a intereses personales y no verdaderamente están buscando un arrepentimiento para que busquen del Señor, para que busquen del Dios Todopoderoso, para buscar ese abrigo que hablaba ahí en el Salmo 91, su Santo Espíritu, para que nos guarde de todo mal. Por eso ahí nos está hablando de una exhortación a través de la misma palabra, con Génesis 14, 21, que se está viendo desde la antigüedad, que el enemigo siempre quiere cambiar lo espiritual por lo material, pero no, el Señor es el que nos instruye para no caer en semejantes hechos. ¿Sí ves? Exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Ahora se está viendo que no, en muchas partes no está la sana doctrina. Está la sana doctrina acomodada para intereses personales. El Dios dinero, sí, se hacen pasar ya por Cristo, vienen haciendo señales y milagros que el mismo diablo les muestra para que los incautos, los que no tienen el Espíritu Santo de Dios, caigan allí y sean engañados. Por eso el Señor nos manda a este lugar a llevar la sana doctrina. Si dice sana doctrina, quiere decir que hay una que no es sana, es leudada, como hablaba el Señor allí a través del hermano. Es una palabra totalmente contaminada, acomodada a intereses personales, pero no están buscando el verdadero arrepentimiento que Dios quiere para su iglesia, para que verdaderamente su iglesia sea santificada, porque sin santidad nadie verá a Dios. Entonces tenemos que buscar la santificación a través de la palabra de Dios, pero de la palabra que verdadera, ¿sí? La sana doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Van a querer oír, pero ya va a ser tarde. Por eso hoy está mandando un mensaje de exhortación a la iglesia del Señor, que abran bien sus oídos espirituales y escuchen verdaderamente la voz de Dios. Dios conoce la voz de sus ovejas y las ovejas oyen mi voz. Cuando estés escuchando algo que está tirando a intereses personales, sal de allí. No es de Dios, no es sana doctrina. Cuando estás buscando señales, prodigios y milagros, sal de allí. El Señor no quiere. Si el milagro verdaderamente transformara, mucha gente estaría verdaderamente en estos tiempos, con todo lo que hizo el Señor en su paso en carne por esta tierra, estaría transformado. Pero un milagro te toca nomás los sentimientos y las emociones, y al poco tiempo se te ha olvidado, no te transforma. Las emociones no transforman, transforman es el poder de Dios cuando entra verdaderamente al espíritu de tu mente y comienza a actuar, y tú comienzas verdaderamente a hacer lo que Dios manda, a seguir sus preceptos, sus mandamientos y sus ordenanzas, como lo estás hoy escuchando, porque Dios es el que habla a través de nosotros. Nosotros no somos nada delante de Él.
Él es el Todopoderoso. Él es el que tiene poder para transformarte, para cambiarte. Dice el 4:4 del mismo 2 Timoteo, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, ¿sí? Y la gente se queda allí en las fábulas, pero no se quedan verdaderamente en el cambio y la transformación del espíritu de la mente, se quedan en lo bonito, ¿sí? ¿Cómo habla de bonito ese pastor? ¿Sí? Pero resulta que no se transforma. La persona le entra por un oído y por otro oído le sale. Porque esto no es de hablar bonito, sino que hablar es con la palabra de Dios. Por eso ahí adelante nos estaba diciendo, exhorta, reargulle, ¿sí? Ese reargulle es como en lo profundo del espíritu de uno, que el Señor le habla y lo toca, así como nos tocó a nosotros en un tiempo y nos dijo, tú eres ese, ¿sí? Nosotros también estábamos allí, pero Dios te quiere dar la oportunidad de que salgas de allí, de ese estado verdaderamente de ceguera espiritual en la cual tú te encuentras, y busques verdaderamente a través de las Sagradas Escrituras, que es donde está el poder de Dios para transformar. Dice el 5, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, van a venir, siempre todos vamos a tener aflicciones, cada día trae su afán, todos los días tenemos necesidades, todos los días tenemos problemas y disgustos, angustias, pero la ventaja entre el que está sin Cristo y el que está con el poder de Dios es que nosotros podemos soportar por el poder de Dios, y Él nos da la salida para poder vencer, porque a través de esas dificultades y de esos problemas que se presentan cada día, el Señor nos presiona, y con esa presión nos aumenta ¿qué? La paciencia, y cuando hemos adquirido paciencia vamos a tener esa virtud de verdaderamente creer que hay un Dios todopoderoso que te puede sacar de allí, de ese estado de angustia y de desesperación y de engaño en que puedes estar cayendo hoy en día a través donde están predicando la no sana doctrina, sino la doctrina acomodada a intereses personales que estamos viendo, donde todo pulula es la parte espiritual, el factor dinero, y así no es. La palabra de Dios es espiritual. Haz obra de evangelista. Es la misión que nosotros está cumpliendo en este lugar a través de estos medios. Es la obra que Dios quiere, no porque nosotros queramos, es porque el Señor quiere que llevemos esa palabra a ti, allí a tu hogar, para que haya transformación, para que haya cambio verdaderamente en tu hogar. Así nosotros estamos delante de Él cumpliendo esta palabra. Cumple tu ministerio. Mire, es un ministerio que es hasta más grande que el que tiene el ministro de Transporte o el ministro de Justicia. Ese ministro de Justicia, si lo vamos a ver y analizar, la justicia no está por ninguna parte en ese ministro de Justicia, porque hay corrupción, porque hay engaño para el pueblo, y el pueblo verdaderamente es de Dios. Dios quiere un pueblo transformado, cambiado verdaderamente, para que le sirvamos a Él, como estamos en este lugar, llevando su palabra por orden, por su mandato. Id y predicad el Evangelio, haz obra de evangelista, ¿sí? Es lo que estamos haciendo en este lugar y se va cumpliendo en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor dice que muchos buscan al Señor, pero dice aquí en Romanos 10 que tienen celo de Dios. Mucha gente tiene celo de Dios, ya quiere buscar a Dios, pero lo hace conforme a su propia voluntad, no haciendo la voluntad de Dios, del Padre que la hizo nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Nosotros solamente somos justificados por nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros estábamos en delitos y en pecados, y el único que nos pudo vencer fue el Señor,
que vino con el poder de su fuerza y con el poder del Espíritu Santo para vencer todos estos oprobios que se están viendo, que nos hablaba hoy ahí en el Salmo 91, donde hay muerte, destrucción, donde se está viendo como el calor, como los ciclones, todo esto que se está viendo arrasa con pueblos, con ciudades, con hombres y desaparecen por falta del conocimiento de Dios. Estamos destruyendo nuestra parte tierra. Dice la palabra en Romanos 10 que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, o sea, no quieren el conocimiento de Dios. Quieren hacer su propia voluntad y buscar a Dios conforme a ellos, conforme a su voluntad, no conforme al Señor manda y requiere. Y nosotros solamente tenemos que poner los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe y de la salvación tan grande. Hermanos, dice el apóstol Pablo en Romanos 10, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que alcancen la salvación. La salvación no se alcanza sino por ese poder de ser espiritual. No más, no es por obras para que nadie se gloríe, no es por lo que nosotros hagamos terrenalmente, es por el poder que Dios hizo en la cruz y nos redimió de todas estas maldiciones, porque estábamos en maldición. El fin de la ley es Cristo, dice aquí. En su favor puedo decir que tienen un gran deseo de servir a Dios, o sea, tienen celo de Dios. Todo el mundo quiere servir a Dios, pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Solo que ese deseo no está basado en el verdadero conocimiento. No hay un conocimiento verdadero del Señor y la palabra de Dios. Y estamos viendo cómo se están metiendo en las iglesias falsos apóstoles y están desviando a lo espiritual por cosas terrenales, por cosas materiales. Y solamente tienen un celo de Dios. E invocan a Dios, invocan varios versículos donde dicen que sacan de ahí una enseñanza y una doctrina, y el que no tenga el temor a Dios, que es el conocimiento, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, y el conocimiento del Santísimo, la inteligencia, ¿ya? Si no tienen el verdadero conocimiento de Dios, van a ser engañados por estos falsos apóstoles fraudulentos que están levantando en este último tiempo, donde dice el Señor en Mateo 7 que harán señales, milagros y prodigios, y todo el mundo correrá a eso terrenal, pero ellos siguen lo mismo, en angustia, en tristeza, en desesperación, en opresión, en escasez, en miseria, en pobreza, en temores, porque lo espiritual es la palabra de Dios, y ellos no tienen lo espiritual, sino que es detrás de las señales y prodigios y milagros, y Dios no quiere eso no te salva. Eso no cambia ni renueva tu espíritu de tu mente, que está contaminado, dice el Señor, de todas esas obras de muerte. No puedes salir de ahí, porque mientras que Cristo no more en nosotros y nos dé una nueva creación, el pecado nos va a ganar siempre, porque no somos espirituales. Tienen celo de Dios, todas las iglesias tienen celo de Dios, todos buscan del Señor. Tanto el cristianismo como las sectas buscan de Dios, pero no conforme a conocimiento. No tienen el conocimiento de Dios, dice la palabra de Dios. No están basados en el verdadero conocimiento, pues no reconocen que es Dios quien hace justos a los hombres. Nosotros no nos justificamos por obras. Se quedó mudo. No nos justificamos por obras para que nadie se gloríe, pues no reconocen que es Dios quien hace justo a los hombres y pretenden ser justos por sí mismos. O sea, nosotros no podemos por nosotros ganar la salvación. La salvación ya la ganó Cristo por nosotros en la cruz y nos redimió de toda maldición. Entonces hay veces cogen un versículo donde dice que si tú no diezmas, que si tú no ofrendas, que si no haces un pacto con Dios terrenal. No, usted tiene la mente terrenal. La mente de Dios es una mente muy diferente a nosotros. Dios es un espíritu poderoso y no necesita de nada de nosotros. Dice el apóstol Pablo en Hechos de los Apóstoles 17. Dice que no necesita nada de nosotros, porque nuestras ofrendas son terrenales, no son espirituales, son más terrenales que espirituales. Y creemos tener el favor de Dios por cosas que nosotros hagamos, y no es por obra, no es por lo que nosotros hagamos. Gloria a Dios, Padre Santo. Es porque Cristo ganó esa obra redentora en la cruz y fue inmolado por nuestras transgresiones, y somos redimidos si tenemos a Cristo, y somos justificados solamente por Cristo. Y si llegamos a Cristo y nos da esa nueva creación, nueva criatura somos, entonces vamos a nacer de nuevo y vamos a tener
una parte espiritual donde nosotros podemos tener ese agrado a Dios e ir venciendo nuestra parte que ofende a Dios. Entonces dice la palabra de Dios, no reconocen que es Dios quien hace justo a los hombres y pretenden ser justos por sí mismos. Y así no se ha sometido a lo que es Dios, y así no se han sometido, no se someten a la palabra de Dios, no se someten a las sagradas escrituras, no quieren someterse a lo que Dios estableció para hacernos justos. No podemos ser justificados sino por nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros queremos hacernos justos por obras, por sacrificios, porque yo doy, porque yo dono, porque yo hago esto. No es por lo que yo haga, es por lo que Cristo ya hizo por ti y por mí en la cruz, ¿ya? Y nos dio esa salvación tan grande. Porque la ley llega a su término con Cristo. Así todos por la fe pueden llegar a ser justos. La única forma de ser justificados es por la fe, es por nuestro Señor Jesucristo, porque dice la palabra de Dios muy clara que el fin de la ley es Cristo, el fin de los sacrificios, de los ritos, de un poco de cosas que se están haciendo, que diezmen, que ofrenden, que negocie con Dios. No, ya el Señor ya nos dio gratuitamente esa salvación. Esa salvación no es por lo que yo haga, o por lo que usted haga, o porque yo haga, que yo haga un poco de cosas que no van a agradar a Dios. Dios se agrada es si vienes a Cristo. Si vienes a Cristo vas a ser justificado, porque vas a ser limpio de obras de muerte. Todas esas obras de muerte son terrenales, cainescas, y el Señor entonces nuestras ofrendas ya vamos a ser renovados y cambiar, y vamos a tener una vida diferente, porque vamos a agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios. Pero mientras que no hagamos la voluntad de Dios, no estamos haciendo nada. Por eso hay que llegar a Cristo, que nos justificó verdaderamente, nos salvó por su gracia, somos salvos, somos el pueblo gentil, que somos nosotros, y nosotros no tenemos nada que ver con diezmos. El Señor dice en Corintios que es conforme a que tu corazón quiera dar, no es porque que te obliguen. No pueden obligar a la grey de Dios, porque los diezmos eran para el sacerdocio levítico, no para el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, que es espiritual, ¿ya? Y el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo es espiritual. Dios es espíritu, y nosotros tenemos que agradar al Señor en espíritu y en verdad. A través de la palabra de Dios vamos siendo renovados, vamos siendo lavados, vamos siendo justificados y vamos siendo purificados, y por eso podemos nosotros ya invocar el nombre del Señor. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, y no vamos a engañar a las personas, a las almas, como ese rey de Sodoma que dice que las almas son de él. No, las almas son de Dios, todas las almas son de Dios y le pertenecen al Señor, dice Ezequiel. Entonces nosotros, el Señor quiere es que lleguemos al Señor, porque mucha gente busca al Señor, pero no conforme a ciencia, no conforme al conocimiento de Dios que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo de Dios. Nos ha regalado ese conocimiento que viene a través de las Sagradas Escrituras. Yo tengo que ir a las Sagradas Escrituras para que no estemos llenos de errores y nos dejemos engañar por falsos apóstoles fraudulentos que se visten de ángel de luz, ¿ya? Pero es idéntico. Eso mismo hizo en Éxodo 7, hizo el rey, mandó a llamar a los hechiceros, a los agoreros, a los adivinos, que son estos que se están viendo últimamente, un poco agoreros, adivinos, hechiceros, que están haciendo señales y prodigios, y ellos también tenían un poder, pero un poder engañoso, dice Tesalonicenses, un poder engañoso que se está viendo en este último tiempo. Eso se vio en Éxodo 7, donde tiró el bastón, que es el poder, donde tiró el poder en la palabra de Dios, Aarón, y también los hechiceros hicieron lo mismo que el bastón de Aarón. No, el bastón de Aarón tenía más poder, porque devoró a las serpientes del bastón del príncipe y el rey de este mundo. Entonces, el enemigo también hace señales, milagros y prodigios, y está metido la cizaña en la iglesia del Señor. Y nosotros tenemos que abrir los ojos muchos del entendimiento, abrir los ojos espirituales, para que nosotros
como mensajeros del Señor nos opongamos a todo esto que se está viendo en este último tiempo, que ya pasó, y el Señor nos enseña a través de la palabra de Dios todo lo que se está viendo. En Tesalonicenses se está viendo eso. 2:11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Sí ve? A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahí nos está tratando el Señor, que les envía un poder ¿qué? Engañoso, por cuanto no creyeron la verdad. O sea, la sana palabra de Dios. Siempre nosotros, el Señor es muy celoso en eso. Debemos escudriñar las Escrituras, porque la palabra de Dios es espiritual. Si la llevamos a lo espiritual, vamos a encontrar verdaderamente el mensaje que Dios quiere para cada uno de nosotros. Ahí en Romanos 10, que estaba leyendo el hermano, Romanos 10 dice, pues 10:11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y para creer, la única forma de creer en el poder de Dios es escudriñar las Escrituras. Ahí lo vas a conocer a Él, quién es el verdadero Dios y la vida eterna. A través de Él vamos a alcanzar nosotros todas estas promesas y toda esta protección que nos hablaba iniciando la palabra con el Salmo 91. ¿Sí? Nos va a librar del brazo del cazador, de la peste destructora. Amén. Entonces el Señor quiere es que todas las promesas que Él quiere para ti y para mí se cumplan si nosotros verdaderamente creemos en su palabra, si verdaderamente nos arrepentimos, si verdaderamente lo buscamos en espíritu y en verdad. No será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan de veras. Cuando invocamos el nombre del Señor, tenemos que haber ¿qué? Creído, porque si no creemos, ¿cómo vamos a invocarlo? Hay que creer para invocar verdaderamente al Señor, y Él nos oye. Dios está atento a la voz de sus ovejas. Él está atento al clamor. Cuando nos humillamos delante de Él, Él te va a escuchar. Y ese Salmo 91 es una muestra grande que Él nos da de esperanza. ¿Sí ves? El que habita al abrigo del Altísimo no es para todo mundo, no es con tener la palabra allí abierta en ese salmo, no, es verdaderamente conocerlo en espíritu y en verdad. Y Él va a actuar en tu vida, va a actuar en nuestras vidas, va a realizarse como Él quiere que nosotros verdaderamente seamos nosotros manifestados a su imagen y semejanza, como habla el mismo Génesis 1:27, que Él nos creó a su imagen y semejanza, para ir adquiriendo ¿qué? El carácter de Dios, el carácter del Señor, lo vamos obteniendo a través de ¿qué? De la palabra del Señor, si lo vamos conociendo. Ahí lo vamos nosotros a entender cómo actúa Él. Ahí vamos nosotros a conocer cuál es la transformación que Él quiere hacer en tu vida. Transformarte el espíritu de la mente es fundamental. En la mente es donde salen los malos pensamientos, ¿sí? Las malas ideas, las concupiscencias, ¿sí? El desorden, la lascivia. Todo lo malo viene ¿de dónde? De tu mente. En la palabra dice de tu corazón. Corazón allí, el espíritu de mente, lo que está allí escondido. Guárdate de todo eso. El Señor quiere limpiarte eso, transformarte, cambiarte verdaderamente en una nueva criatura. Por eso dice que toda la Escritura del Señor, todo aquel que en Él creyere, no vas a ser avergonzados. El Señor te cumple y nos cumple a nosotros, y nosotros verdaderamente estamos delante de Él, como Él quiere, no como nosotros queramos, no como están haciendo hoy en día en las iglesias, amañada a todas las cuestiones materiales y acomodando todo lo material a la palabra, cuando debemos de acomodar en lo espiritual, que esas cosas materiales vienen por añadidura cuando creemos, cuando verdaderamente nos hemos arrepentido. Dios va a actuar en tu vida, va a actuar en nuestras vidas, y vas a ser una nueva criatura. ¿Amén? Sí, vemos cómo se está vituperando la palabra del Señor.
¿Ya? Sí. Amén. Entonces Dios no quiere que se esté vituperando la palabra del Señor, porque están engañando a la grey de Dios, quitándole las cosas terrenales y materiales que han ganado con el sudor de su frente, como dice el Señor, para que otros se vanaglorien de las cosas materiales, diciendo que qué bendición, una casa, un carro, una finca, pero de un hermano que ha ganado eso con el sudor de la frente. Eso no quiere el Señor, no quiere que eso se haga, porque el Señor nos ganó con precio de sangre nuestra salvación. No necesitamos que ganar la salvación por dinero, por plata, por ofrendas, por diezmos. Esto es externo. Dios quiere es que lleguemos a Cristo, y Cristo es nuestro Señor y Salvador de nuestra alma y de nuestra vida. Y por lo tanto, buscando primeramente el poder de Dios, nos van a llegar las cosas materiales y terrenales, porque el Señor lo dice. El Evangelio dice, si buscamos primero de Él, todas las cosas vienen por añadiduras. Pero si tú buscas las añadiduras, se te van a volver un problema y te vas a enloquecer, porque las añadiduras te enloquecen si no tenés la parte espiritual, porque nosotros somos seres espirituales, no solamente materia. La materia sin el espíritu está muerta. La carne sin el espíritu está muerto. Entonces nosotros tenemos espíritu porque respiramos. Mientras que respiremos, tenemos que alabar a Dios en espíritu y en verdad. Dice la palabra de Dios, Isaías 52:3. El Señor dice, Oración. ya, el Señor dice, ni un centavo recibí. En Isaías 52:3, el Señor dice, ni un centavo recibí, ningún dinero, ninguna plata, ninguna cosa terrenal, dice el Señor. El Señor dice, cuando ustedes fueron llevados como esclavos, pues ni un centavo daré ahora que yo los rescaté. Ya el Señor nos rescató con precio de sangre, nos redimió de todas las maldiciones en la cruz, y si nosotros llegamos a Cristo, Romanos 8 es muy clarito, ninguna condenación hay pues conforme a la ley del espíritu de la vida, porque la vida es Cristo, no la muerte, no tiene nada que ver con muerte. Nosotros hemos pasado de muerte a vida. Ninguna condenación hay pues conforme a la ley del espíritu de vida. Si llegamos a Cristo, que es la vida, no vamos a tener ninguna condenación, pero por eso hay que llegar a Cristo. Por eso el Señor nos llama, para que estemos en la vida, ¿ya? Porque Él venció el pecado y la muerte en la cruz y nos redimió de toda maldición. El fin de la ley es Cristo, el fin del pecado es Cristo. Hay que llegar al Señor, el Señor nos está invitando, que esto no es por señales, milagros, ni prodigios, ni dineros, porque el Señor ninguna plata dio. Tu dinero perezca si crees que el don de Dios se compra con dinero, dijo el apóstol Pablo en Hechos 8. Y el Señor vuelve y dice en Isaías 52 que Él nos rescató con precio de sangre y Él no dio dinero ni plata por nuestra salvación. La salvación ya nos la dio Dios a todos nosotros y todos tenemos derecho a esa salvación, hermanos míos. Gloria a Dios, vamos a orar. Padre Santo, Dios Todopoderoso, delante de ti, estamos aquí en este lugar para darte gracias por permitirnos, Señor, llevar tu palabra. Que tu Santo Espíritu, bendito Señor, sea tocando, Señor, esos corazones que han estado atentos, Señor, porque tu palabra es la que tiene poder para transformar y para cambiar. Que vuelvan, Señor, a la amistad contigo, y tú verdaderamente, Señor, vas a actuar, porque eres el único que no nos deja, Señor, avergonzado. Te alabamos y bendecimos tu nombre, y bendecimos, Señor, este lugar que nos colocas aquí para llevar tu santa palabra y tu sana palabra y tu sana doctrina con el poder de Dios. En Cristo Jesús, que el Señor los bendiga y los guarde y haga resplandecer sus rostros sobre cada uno. Buenas noches. Buenas noches.